En un tranquilo barrio residencial a las afueras de Londres, el periodista de la BBC, Richard Collins, conducía su automóvil como de costumbre. El tiempo transcurría con serenidad cuando, de repente, un estruendo ensordecedor sacudió el interior del vehículo. Con el corazón a 1000 por hora, pisó el freno por puro acto reflejo, empujó la puerta con desesperación y saltó al asfalto. Al mirar hacia atrás, vio que del tablero de su carro se elevaba un humo blanco con un fuerte olor a quemado. Un pequeño dispositivo negro escupía chispas sin cesar. Era una cámara de tablero, dashcam, que había comprado hacía apenas una semana. Sin pensarlo, Richard agarró una carpeta con documentos, golpeó el aparato hasta tirarlo al suelo y se quedó mirando atónito cómo rodaba por el pavimento. Mientras los vecinos se acercaban alarmados preguntando si había un incendio o si estaba herido, Richard, todavía jadeando, murmuró entre dientes: ¡qué porquería de aparato! O sea que la tecnología colombiana también se fue al traste. Fueron palabras dictadas por la rabia del momento. Sin embargo, en el fondo de su pecho se mezclaba la frustración con un miedo latente: ¿qué habría pasado si esto ocurría a toda velocidad en una autopista? Dudas en la sala de redacción. Al día siguiente, cuando Richard apareció en la sala de redacción de la BBC, sus colegas le dieron palmaditas en la espalda, entre risas. ¿Qué más, Richard? Milagro verlo entero. Qué ironía que un aparato de seguridad casi acabe con el periodista, ¿no? Ese tono de burla solo reavivó la indignación y las dudas de Richard. ¿Por qué un dispositivo diseñado para dar seguridad terminaba explotando? ¿Por qué se dañaba en tan solo una semana? Y, sobre todo, ¿realmente esto era tecnología colombiana? Al llegar a casa, con los restos chamuscados de la dashcam en la mente, abrió su computador. La duda de si había más víctimas no lo dejaba en paz. Al buscar el nombre del producto, la pantalla se inundó de reseñas negativas. Richard se detuvo en seco al leer algunas. A los 2 días echó humo, casi se me incendia el carro. Se apagó solo mientras estaba parqueado. El fabricante no responde. Lo compré pensando que era tecnología de Colombia, pero por dentro es pura chatarra china. Con el ceño fruncido, continuó leyendo. Las quejas eran alarmantemente numerosas y graves. Al investigar a fondo, descubrió que estas dashcams a precio de huevo compartían fallas generalizadas. Por ejemplo, el sensor de impacto, sensor G, era tan defectuoso que reaccionaba ante el más mínimo bache, bloqueando los videos uno tras otro hasta llenar la memoria, lo que impedía grabar cuando realmente ocurría un accidente. Además, los aparatos no soportaban el calor, las carcasas se derretían y el sistema se congelaba. Había unidades que se apagaban a los pocos segundos de prenderse y otras que ni siquiera tenían puerto de garantía. Esto no es un defecto de fábrica. Esto es una estafa monumental, suspiró Richard, con una mezcla de indignación y asombro. Fue entonces cuando un comentario le llamó la atención: miren la página oficial del fabricante. Richard hizo clic en el enlace. Al abrirse la página, se acomodó en su silla, perplejo. La cámara de tablero fue inventada en China. Colombia es solo un país atrasado que copió nuestra tecnología. No hay necesidad de comprar productos colombianos. Leyó aquel mensaje arrogante y se quedó paralizado por unos segundos. ¿China lo inventó y Colombia los copió? Era una declaración demasiado provocadora. Pero si resultaba ser cierta, era la noticia del año. La percepción mundial sobre la naciente industria tecnológica latinoamericana se vendría abajo. ¿De verdad China llegó primero? ¿O las empresas colombianas están ocultando la historia? El instinto periodístico despertó. Sus dedos empezaron a volar sobre el teclado, enviando correos a varias compañías tecnológicas en Colombia. Si es puro cuento, los desenmascaro. Y si es verdad, vale la pena contarlo. Un viaje a la ciudad de la eterna primavera. Días después, un correo inesperado llegó a la bandeja de entrada de Richard. El asunto, escrito en un impecable inglés y español, decía: lamentamos profundamente los inconvenientes causados. El contenido era aún más sorprendente:
lamentamos que haya sido víctima de un producto de baja calidad que usa nuestro buen nombre para engañar. Si usted lo desea, nos gustaría presentarle al verdadero creador de la cámara de tablero. Creemos que conocer su historia disipará cualquier malentendido. Richard soltó una carcajada sarcástica. ¿El verdadero creador? Seguro me van a poner a un ingeniero de relaciones públicas para hacerme un comercial. A pesar del cinismo, la sinceridad que se asomaba entre las líneas del correo picó su curiosidad. Tomó la decisión, hizo sus maletas y abordó un vuelo de 11 horas desde Heathrow hacia El Dorado, para luego conectar con Medellín, Colombia. Al salir del aeropuerto José María Córdoba y descender por las montañas hacia el Valle de Aburrá, Richard miraba por la ventana. Veía el metro deslizándose con precisión matemática y una ciudad vibrante que respiraba innovación, pero su escepticismo seguía intacto. El vehículo lo llevó hasta una zona industrial en Itagüí y se detuvo frente a un pequeño taller. Un letrero modesto decía simplemente, Restrepo. ¿Es aquí?, murmuró Richard. Al entrar a la sala de reuniones, la puerta se abrió. Apareció un hombre de unos 60 años, de mirada serena y manos curtidas por el trabajo. Bienvenido a Colombia. Soy Carlos Restrepo, dijo el ingeniero, con una sonrisa amable. Richard se sentó y fue directo al grano. ¿Es usted realmente el inventor de la ASCAM? Carlos hizo una pausa, bajó la mirada y, con una voz muy tranquila, respondió, yo no soy un gran inventor, señor Collins. Solo soy un padre. La noche que lo cambió todo. El 3 de agosto de 1994. Lo recuerdo como si fuera ayer, comenzó Carlos. Era una noche de verano. Mi hijo Santiago tenía que ir a sus clases nocturnas en la universidad. Por lo general, tomaba buseta, pero ese día yo había llegado temprano a casa y, sin pensarlo mucho, le presté mi moto. Váyase en la motico, mijo, para que llegue rápido, le dije riendo. Jamás imaginé cuánto me iba a atormentar esa decisión. Carlos apretó los puños, apenas un temblor imperceptible, y continuó. Eran las 10:30 de la noche y no llegaba. Mi esposa y yo estábamos angustiados, pero tratábamos de calmarnos pensando que seguro se había quedado tomando un tinto con los parceros de la U. Estábamos esperando escuchar el motor en la puerta. Cuando sonó el teléfono. Era de la URI de tránsito. Carlos, tratando de mantener la calma, preguntó si el muchacho se había pasado un semáforo o cometido alguna infracción. Hubo un silencio sepulcral del otro lado de la línea. La mujer de la policía le dijo con la voz quebrada, no, señor. Su hijo falleció. Richard sintió que el aire de la habitación se volvía denso. Carlos le explicó los detalles del accidente. Había ocurrido en un cruce bien iluminado. En el semáforo esperaban un carro rojo, la moto de Santiago y una volqueta. Cuando la luz cambió a verde, el carro arrancó, y luego la volqueta. El conductor de la volqueta testificó que escuchó un ruido bajo las llantas y fue entonces cuando se dio cuenta de que había arrollado algo. Sin embargo, el reporte oficial decía otra cosa, la motocicleta se cruzó imprudentemente frente al camión. La única prueba. El testimonio de una mujer extranjera que hablaba por un teléfono público al otro lado de la calle. No tenía sentido, negó Carlos con la cabeza. Esa mujer no vio el carro rojo, ni recordaba los vehículos en el otro carril. Solo insistía en que la moto se atravesó. Y Santiago era un muchacho muy prudente, no era de los que se le atraviesan a una tractomula. Simplemente no podía ser verdad. Pero la realidad fue implacable. Tras el funeral, en medio de un inmenso vacío, Carlos se paró en la intersección del accidente. Hizo un cartel de cartón gigante que decía, ¿alguien vio lo que pasó? Todos los días, lloviera o tronara, salía del taller y se paraba allí hasta la medianoche. La gente de Medellín fue solidaria, le regalaban un tintico caliente, le daban palmaditas en la espalda, algunos dejaban flores, pero nadie le dio el testimonio definitivo que necesitaba. Al final, el juez dictaminó que el 60% de la culpa era de Santiago. Richard no pudo contenerse, todo se decidió por un recuerdo vago y un papel firmado. Carlos asintió, mirándolo a los ojos,
por eso tomé una decisión, señor Collins. Si los testimonios fallan, yo mismo tenía que construir algo que dijera la verdad, una verdad que no dependiera de la memoria de nadie. El nacimiento de El Testigo. Carlos buscó al profesor Jaramillo, un experto en investigación de accidentes de tránsito en Bogotá. En una oficina atiborrada de expedientes y maquetas, Carlos le rogó que demostrara la inocencia de su hijo mediante ingeniería forense. Jaramillo lo miró con tristeza. Carlos, por más preciso que sea nuestro análisis, en un juzgado la palabra de un testigo casi siempre gana. Esa frase le rompió el corazón, pero Jaramillo añadió algo que cambiaría la historia: la única forma de ganar es dejar un registro en video del accidente. Esa frase me cayó como un rayo, recordó Carlos. Si hubiera existido un video de la muerte de mi muchacho, la historia sería otra. Así que decidí inventarlo. Por Santiago, y por cualquier otra persona que pudiera sufrir esta misma injusticia. Para finales de los 90, la palabra dashcam no existía. Apenas el Ministerio de Transporte de Colombia empezaba a hablar de normativas de seguridad. Empresas como Innova Data fabricaban cajas negras inmensas para camiones de carga, pero nada para vehículos particulares. Que un padre de familia se pusiera a diseñar circuitos en su casa parecía una locura total. Pero armado con su berraquera, su experiencia como técnico de electrodomésticos y un amor inquebrantable, Carlos empezó. En 2001, construyó el primer prototipo. Era del tamaño de una caja de zapatos. Suspirando y riendo un poco, recordó aquellos días de soldar circuitos a las 3 de la mañana. Si reducía el tamaño, se recalentaba; si lo dejaba abierto, se dañaba el sensor con cualquier bache. Finalmente, en 2006, nació el primer modelo comercial del mundo. Lo bautizó El Testigo. Quería que este aparato fuera el testigo que mi hijo nunca tuvo, dijo, con la voz entrecortada. Pero tener el invento era solo el principio. Los bancos le cerraron las puertas. Las empresas de taxis y transporte le decían: ¿para qué queremos eso si los accidentes casi no pasan? Las deudas crecieron, la nómina de su pequeño taller se atrasó. Las cuentas en el banco estaban en ceros. Desesperado, Carlos pensó en cancelar su seguro de vida. Cuando se lo comentó a su esposa, ella se levantó en silencio, fue a la habitación y regresó con un sobremanila a reventar. Eran 80 millones de pesos. Los ahorros de toda su vida, guardados con sacrificio peso a peso. Esta plática es por Santiago, le dijo su esposa, llorando. Él nunca quiso que su papá se rindiera. Usted siempre ha sido su mayor orgullo. Con el alma nuevamente encendida, Carlos decidió cambiar su estrategia comercial. Dejó de hablar de especificaciones técnicas. Se acercó a un administrador de una enorme flota de taxis en el Valle de Aburrá y le contó, de corazón a corazón, la historia de su hijo. El administrador, conmovido por la sinceridad y la resiliencia del ingeniero, accedió a instalar una unidad de prueba. Los resultados fueron milagrosos. Meses después, la tasa de accidentalidad de los taxis bajó un 70%. La razón era pura psicología: los conductores manejaban mejor al saber que un copiloto silencioso los estaba cuidando. La verdad prevalece. Con el tiempo, las cartas de agradecimiento empezaron a llegar al taller en Medellín. Personas que habían estado a punto de perder su trabajo o ir a la cárcel, y cuya inocencia fue demostrada gracias a El Testigo. Una noche, Carlos fue a visitar la tumba de Santiago. «Mijo, su partida está protegiendo el futuro de muchos», susurró el padre, sintiendo que al fin, después de tantos años, encontraba un poco de paz. Llegaron los años 2010 y el mercado mundial explotó. Y con él, llegaron las copias chinas de bajo costo. Al principio fueron un éxito de ventas, pero en 2015 ocurrió una tragedia: una dashcam china se incendió espontáneamente en Estados Unidos, costándole la vida al conductor. La investigación internacional reveló la verdad: baterías baratas, materiales inflamables y una negligencia total. Las empresas chinas se vieron forzadas a realizar retiros masivos.
Y cuando los comités internacionales revisaron las patentes originales, se encontraron con que los registros pioneros no estaban en Asia, sino en Colombia, en los registros comerciales de Innova Data y en la patente personal de Carlos Restrepo. La empresa china que afirmaba haberlo inventado desapareció tras enfrentar demandas millonarias y multas por publicidad engañosa. De vuelta en el taller, Carlos le entregó a Richard una de sus dashcams. Al sostenerla, el periodista sintió la diferencia. No había plásticos crujientes ni componentes flojos, era una obra de precisión absoluta. Cada una de estas cámaras tiene el deber de proteger la verdad de alguien, sentenció Carlos. El documental. Richard regresó a Londres y se encerró a editar. El documental de la BBC se tituló La cámara que graba la verdad, nacida del dolor de un padre. Las redes sociales estallaron tras la emisión. Pensar que compraba las chinas por ahorrarme unos pesos. ¡Qué vergüenza! La próxima la busco de Colombia. Esa berraquera de los colombianos es de admirar. Lo convirtieron en un escudo para el mundo. El amor de esa familia me hizo llorar. Eso no es tecnología, es puro corazón. En los minutos finales del programa, Richard miró fijamente a la cámara del estudio y concluyó. Yo creí que la tecnología latinoamericana era un fraude. Pero estaba completamente equivocado. Detrás de la creación de la dashcam no hay corporaciones frías ni guerras de precios, hay una característica muy propia de Colombia, el amor inquebrantable por la familia y una resiliencia inagotable para enfrentar la injusticia. Los colombianos no compitieron por hacer el aparato más barato, lucharon por crear un guardián de la verdad. Un invento nacido de las lágrimas de un solo hombre hoy ilumina las carreteras del mundo y salva incontables vidas. Porque la verdadera tecnología no se mide en megapíxeles, se mide en el alma de quien la crea. Música emotiva de cierre. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te conmovió, por favor suscríbete, deja un buen me gusta, y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos